Hola, bienvenidos a Nazula, a Dariela Gráfica, no, a Nazula. Y hoy vamos a ver la segunda parte del primer capítulo de Tell Me Why. Sí, sigo ronca, pero creo que estoy mucho mejor. Y ya sé que me van a regañar porque yo dije que no iba a grabar el video para Dariela Gráfica, porque iba a descansar, pero bueno, voy a intentar no hablar tanto más bien. Pero de igual forma todavía necesito tiempo para hacer el nuevo video de Dariela Gráfica. Así que bueno, vamos a empezar de una vez con el juego. Continuar. Mientras me tomo mi tecito que me hizo Oscarcito. Vamos vamos a conocer al amigo de mi hermana. ¿El amigo de mi hermana? Sí. Creo que es mexicano. ¿O no? ¿Listo para Benny, Vidi, Becky? ¿Qué? Estoy listo para hablar con Tessa. O sea, para el amigo no, para Tessa. Solo intenta tener presente que tu recuerdo de ella es de hace 10 años. Oh, Sí, pero si fuera para que no lo Tessa. sería si ella me hubiera buscado cuando estaba en Firewood, cosa que no hizo. Supongo que este es Michael. Ahora soy la hermana. Pues sí, debe ser Michael. Oye tú. Hola, ¿no es tu día libre? Sí, estamos aquí como clientes. Tyler, te presento a Michael, mi molesto compañero de trabajo del que te estaba hablando. Estuve ahí cuando probaste el vodka de malvavisco y las bebidas con vino y solo conseguí que me llamaras molesto compañero de trabajo. Aquí hay Grosero. algo. No te preocupes, me ha contado lo miserable que sería en este pueblo. Aquí sin hay ti. Me algo. alegra conocerte al fin. Todo el tiempo hablamos de Tyler, así que siento que ya te conozco. Así que estás aquí para llevarte algunas cosas para la casa, ¿eh? Sí, decidimos que sería más fácil si nos quedábamos aquí. La limpiaremos más rápido si no podemos salir de ahí. Hey, estoy a favor de la eficiencia. No puedo esperar a salir de aquí. ¿De qué hablan? Oh my god. Dios mío, no sé. Tal vez seremos compañeros de vivienda. No, o sea, yo no le puedo. Exacto, yo no le puedo decir a él. Oh, Michael también se mudará a Juneau. ¿Y ustedes planean mudarse juntos o...? Bueno, creo que sí. Sería más barato si compartiéramos, pero no hemos decidido nada. Tiene Es que sentido. no, o ¿También podría sea, haber lugar para ti? Seguro. yo no le Mientras no puedo sea un decir a anciano. mi hermano que Estoy también estudiando vamos a para vivir chef, con así que ya este. sabes que soy bueno para la comida. Y solo ronco en temporada de alergias y de béisbol. ¿Cómo podría negarme a eso? ¿Estás bien? Estoy muerto. Me desperté a las 4 para pescar antes de trabajar. Ha sido un día largo. Oh, ¿te gusta pescar? Sí, existe un lugar que se llama el Agujero de los Buitres. Voy 2 días a la semana. Está como a 1 hora, pero es muy tranquilo. Especialmente No temprano. es cierto. Yo iba ahí todo el tiempo. ¿En serio? Sí. Bueno, si algún día quieres ir, avísame. No me molestaría. Genial. La mayoría son muy envidiosos con sus lugares para pescar. LOL. Ay, quién los viera. Haciéndose amigos de la forma más aburrida que es matando a un animal. Ahora Estás todos se celosa vuelven porque pareja. No podría pescar nada. Ni siquiera echando cianuro en el No lago. estoy... Olvídenlo. Tyler, será mejor que empecemos a hacer las compras. Sí, estaré aquí si necesitan algo. Ya, por más que sea tu mejor amigo, ¿verdad? Tú no le puedes decir a tu hermano que que te van a mudar con él, porque él no lo conoce, o sea, tienes que tomar en cuenta su decisión también.
O sea, mi amita, piénsalo. Ok, lo dice como una persona que ya tiene 3 años arrendando y viviendo con su esposo y bueno, otras gente. En fin. El próximo alcalde de Delos Crossing. Tom, Becky. Sí. ¿En Oh. serio te sorprende tanto? Es dueño de la única tienda en Delos Crossing y es amigo de todos los viejos del club. Supongo. Ay, Nunca sí. me pareció que tuviera ideas. Hmm. Y no es precisamente carismático. A ver, por allá no había nada. Ah, vamos para acá. ¡Ah! ¿Dónde? Ahí. Pero, ¡ah! Vamos, me estoy congelando. ¡Coño, su madre! Pero ya va. ¿Dónde? No puedo ver nada. No, mate un huevo. Digo, ya va. Coño, vale, pero... Déjame ver eso. Ahora sí. Quiero ese tocino crujiente. Sin rollos primavera. Encima ahí. ¿Podemos llevarnos el pastel para el postre? Calma, mis hambrientos duendes. Tenemos que dejar comida para los otros clientes. La tía Tessa dijo que podíamos tomar lo que quisiéramos. Extraño la comida de Tessa. ¿Sigue preparando esos... ¿Cómo se llamaban? ¿Rollitos de plátano frito? ¿Turón? Sí. Suena rico. No, sé que los preparaba especiales para nosotros. ¿Dónde? Ah, aquí está. Oye, Oli. Mira, Oli. soy la reina de este reino. ¿Sí? Porque es un castillo. Te vas a caer, estúpida. Muy divertido. No puedo creer que no te hayas reído. Fue muy gracioso. No tan divertido como tus berrinches cuando no me río de tus bromas. Provocarte era mi actividad favorita. Me recuerda a mi hermano. Wow. O sea, aquí vive Tessa. ¿O vivo yo? No entiendo. Bueno, vámonos. Por aquí. Stream. Ay, jugar estas cosas me hace sentir muy bien. Amo estos tipos de juegos. Bien, ¿qué esperamos? ¡Oh! Vamos de compras. Ya va. Voy a asesorarme de que no haya nada por aquí afuera. Ahí hay alguien. Ah, bueno, ya sé que no puedo ir, coño. Ya no hay más nada, ¿no? ¿Y qué es esto? Pero estamos aquí para hacer compras, aquí no vivo yo. O sea, esta es la tienda de mi amigo, creo, no sé, no entiendo. Ajá, vamos a entrar. Hola, señorita Ronan. ¿Se te olvidó algo en la oficina? No, solo compro algunas cosas. ¿Recuerdas a mi hermano Tyler? ¿Tu hermano? Oh, cierto, Tyler. Oh, qué linda sorpresa. ¿Qué? ¿Allison no te dijo que yo estaría hoy aquí? Sí, creo que sí. Solo que no esperaba ver a un joven tan elegante. ¿Por qué todo el mundo me jala bola? Sí me bañé esta mañana. ¿Acabas de regresar al pueblo o...? Más o menos. Estamos trabajando en la vieja casa. Pero sorpresa, sorpresa. Después de 10 años de estar vacía, le hacían falta algunas cosas. Y vinimos a comprar. Oh, por supuesto. Bueno, los dejamos acomodarse. Debe ser agradable estar de vuelta en casa. Más o menos. Agradable no es la palabra adecuada.
Claro. Me imagino que estar ahí es complicado. Esa es una forma de decirlo. Bueno, no te quito más el tiempo. Estaré aquí por si necesitas algo. Hola, ¿se encuentra Tessa? La esposa no está en este momento, pero estoy seguro que vendrá más tarde. ¿De esa mujer o hombre? Ok. U hombre. Necesitamos velas y limpiador multiusos. Era mujer. Me muero de hambre. ¿Puedes tomar una foto de esto? Mira, son los mejores lugares de pesca. No entiendo. Olvidé mi teléfono. No traigo mi teléfono. Y puedes buscar esto en Google más tarde. ¿Quién coño no? Broma, Allison. ¿Quién coño no? Los pescadores no compartirían este tipo de información valiosa en internet. ¿Quién coño no lleva su teléfono? O sea, por Dios. Se cerró la puerta, me Puede cagué. ser, el rey trucha sigue aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y dónde está mi hermano? Entonces, ¿Qué? piensas en cuanto a las botanas? ¿Qué prefieres, Ahí está. chocolates o papas fritas? Papa frita. Papas fritas. Las únicas que me caen bien cuando me siento mal son las de sal y vinagre. No tenía planeado coquetear con alguien, así que hagámoslo. Ok. Quieto. Veamos. Peonias frescas, pastel de chispas de chocolate, malvaviscos tostados. ¿Estás haciendo una lectura dramática o un libro de lectura elegante? No, solo busco esas velas elegantes. Este. Solo se vive una vez. Ok. ¿Y esto? Michael, ¿quieres que lleve jarabe de abedul para ti? ¿Acaso es una indirecta para que les prepare mis famosos hot cakes? Uy, me descubriste. No, no me lo puedo llevar. Ah, bueno. Jamón enlatado. ¿Cómo pueden comer esto? La gente pobre. Allá, muy arrogante. ¿Ahora eres snob? No es tan malo. La quisquillosa para comer de niños eras tú. La gente pobre que habla ahí. ¿Qué nos hace falta conseguir? No encuentro las cosas de limpieza. Y sigo decidiendo si quiero este refresco sin marca o algo más elegante. Como el de naranja. Elegante. Cielos, no había hecho compras en 100 años. Porque Tómate tu tiempo y disfrútalo. Oye, Tyler, ¿recuerdas al rey trucha? Sí, qué bonito. pensé que Tom ya lo habría jubilado. ¿Es broma? Siempre le dice a los clientes que ganó el derby de truchas. Pesaba 12 libras. Me asustaste. Esa calabaza es enorme. Qué bonito. Me gusta. Hola, Michael. A ver. Así que el inventario, ¿eh? Ay, sí. Mi cerebro no funciona en este momento. Como sea, ¿cómo va la compra compulsiva? ¿Ya encontraste algo que necesites? Solo esperando a Tyler. Ay, Dios, ¿cómo le vas a decir que este lugar es un desastre? Sí, ya habría terminado, pero estoy dejando que Tyler busque y Vergación. asimile. Debe ser claro para él estar de vuelta. Estamos en público, así que se ve bien. Lo es, y no ayuda que todos siguen haciéndolo más raro, pero está bien, tomando todo en cuenta. Siento que hay una historia ahí. A ver, cuéntame. Bueno, eras mi mejor amigo, así que te cuento. Encontramos algunas cosas en la habitación de Marianne que nos desconcertaron mucho. ¿Quieres hablar sobre eso? Sí, pero no aquí. Claro, exacto. Y también creo que no me toca a mí contarlo. Pero quizá podamos hacer algo todos más tarde y así escucharás la historia. ¿Por qué haces De así? acuerdo. Bueno, aquí estaré por si me necesitas. Dame un abrazo. Ay, mi teléfono. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Chat. ¿Cómo estuvo tu reunión en Juneau? Bien, muchas caras nuevas. Pensé que saldría de ahí con algunos números, pero no tenía novio. Ah, ok.
Hermanito, ¿qué hacemos? ¿Qué nos hace falta conseguir? No encuentro las cosas de limpieza. Y Ah, sigo ok. decidiendo si quiero este refresco sin marca o algo más elegante. Ajá. Tom, ¿cuándo te dieron esa nueva placa de California? ¿Recuerdas a esa pareja que vino al pueblo el verano pasado? Con la camioneta muy enota. ¿Te mandaron su placa? Les confiscaron la camioneta. LOL. Influencias para liberarla. ¿Y por usar influencias te refieres a que le diste un descuento a Eddie en esas nuevas botas? En buenos puestos. Está cool. Y las cosas de limpieza. ¿Dónde está? Mirar. Es una calabaza verdaderamente enorme. No veo un cebillo. No veo. Estos chalecos salvavidas son elegantes. Ah, ¿Cuál dice Tyler Ronan, hombre de alta mar? Las Pa' estrellas comprárselo. con rayas son un clásico eternas. ¿dónde Pero está? la brillante resaltaría lo blanco que soy. Ajá. Pero ¿dónde te lo compro? ¿Cuál es? Esa es la calabaza que decía. Y las cosas de limpieza. Ni fucking idea. Tyler, ¿quieres agua, refresco, jugo? Lo que quieras, no soy quisquilloso. Ojalá alguno sonara bien. Bueno, tú dijiste ¿Jugo de de. naranja está bien? Sí, Tú dijiste ese, así que llegó ese. And I will A la verga. Cállate. ¿tú escribiste eso? Qué lindo, pero no. Es de esta cursi película musical. Escribiré sus datos para después de la mudanza. Puedes no ver. ¿Qué dice ahí? A menos que quieras babear por Idris Elba durante 2 Soy más del tipo de Ramírez. Sí, no te culpo. No entiendo. ¿Qué es esto? Atlético, elegante y animado. ¿Suena a ti? Lo siento, quizás soy tan guapo que parezco estrella de cine, pero no sé actuar nada. Halloween católica. ¿Cómo es un Halloween católica? Ojalá tuviéramos un tostador. Podríamos hacer unos waffles. Suena bien, suena bien. Pero no puedo ni comprarlo. Los productos de limpieza, papá. Ay, mierda. ¿No estás buscando un mayor control de armas? Mi plataforma busca reglas sensibles, pero las personas de aquí necesitan armas por seguridad. Y como sabes, hacemos una revisión exhaustiva antes de cada venta. ¿Tú escribiste eso? Qué lindo, pero no. Es de esta cursi película musical con Idris Elba. No la vi. Puedes no ver. A ver, Si quieras babear. Hola, Tom. ¿Te puedo ayudar en algo? las cosas de limpieza. Soy más del tipo de Ramírez. Es Ramiller. ¿Cómo va el negocio? Ha habido pocos clientes. Y eso que está ahorita pero está eso nos dio tiempo cancelado. para terminar el inventario. Creo que cerraremos temprano. Quizá alcance a ver en vivo la final de Sobreviviendo en el Hielo. No le digas a Tessa, pero apoya a Butch. Ella cree que es demasiado despiadado. Yo le digo que así es el juego. ¿Ya probaste el nuevo chocolate que nos llegó la semana pasada? No. No, todavía no. Pensé que no me gustaría. Habanero con chocolate. Pero no está mal. Jeje. ¿Qué se les ocurrirá después, eh? ¿Qué sigue en el plan de campaña? Un mitin en el puerto. Los pescadores ya se están hartando de cómo son las cosas. Tengo algunas ideas para subir la población de peces, pero también para poner comida en la mesa. Toma unos volantes y ayuda a correr la voz. ¿Cómo estás, Tom? Genial. Las expectativas de la campaña me tienen muy motivado. Jejeje. Esas enormes calabazas. ¿Qué hay de este clima? El clima ha estado tormentoso, ¿no? Así es. Será un largo invierno. Verga. ¿Y qué tal el día libre? Bueno, Tai está aquí, así que no puedo quejarme. Bien por ti. La familia es importante. Bueno, chao. Ok, hablamos luego.
Las cosas de limpieza, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No serán? Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué opinas de los productos de limpieza? Solo que utilizarlos es una desafortunada forma de pasar la tarde. A ver. No sé por qué se ve mejor este. El orgánico es mejor. Bueno, ya terminamos aquí. Tom nos cobrará en la caja. Ah, pues. ¿Ya no hay más nada? No. Allison, te estoy esperando. Paguemos la comida. Pero se acabó de... Dios mío, deja la apuración. ¿Eso sería todo? Sí. Gracias, Tom. Hola, Tessa. Es que queríamos Ese hablar Tessa. contigo. Hola, Tessa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Cielos, pareces una persona muy diferente. Soy yo, con barba. Sí, Pero sí estoy diferente. Hoy estuvimos en la vieja casa. no es cierto. ¿Por qué irían ahí? Me sorprende que siga de pie. Hallamos cosas en la habitación de Marianne que nos sorprendieron. ¿De verdad? Queremos preguntarte sobre ella. ¿Por qué? Eres la única persona que pudo haber conocido a Marianne mejor que nosotros. No sabría qué decirles. Mm. Fue hace una década, chicos. Lo sé, pero necesito preguntar. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez dijo algo sobre que yo fuera hombre? No. Nunca salió el tema. Me enteré tiempo después, al igual que los demás. Obviamente Marianne estaba preocupada. ¿Es en serio que no te dijo nada? Tu madre era sumamente reservada. No necesitaba a nadie más y lo dejó muy claro. Pero esto era sobre Tyler. Siempre pedía ayuda cuando se trataba de nosotros. Es verdad, porque ya hablaban Al por final no era teléfono. Escuchen, estoy muy ocupada, lo siento. Mi consejo sería que lo olviden. No es tan fácil. Lo que sucedió esa noche. Nadie puede entender algo así, pero son los designios de Dios. Ah, Es ok. lo único que sabemos. Ya me tengo que ir. ¿Eres Mucha suerte a católica? ambos de corazón. ¿Qué demonios fue eso? Te dije que no hablaría. Es como si la hubiera entrenado la CIA. Y sobre todo aquí enfrente de Ok, todo el algo mundo. raro. Es raro, ¿cierto? Sí, yo también lo sentí. Es como si tuviera algo en la punta de la lengua. Estoy bien. Pero ¿cómo le van a interrogar enfrente de todo el mundo? O sea, bueno, igual esto no iba a hablar. Ahora, ¿para dónde vamos? Hola, permiso. ¿Qué es esto? ¿Necesitas algo, Allison? No, no, gracias. Estoy bien. Entonces, ¿por qué? Solo buscaba algo que olvidé. Cielos. Tessa lleva el registro de todo en su cuaderno. ¿Cómo de qué? Todos los préstamos que ha dado, las cosas que deja que los clientes habituales se lleven gratis, hasta su diezmo. ¿Y después qué? ¿Comienza a repartir cabezas de caballos si no le pagan? No, creo que simplemente le gusta llevar el registro. Se lo entregará a San Pedro como si fuera su currículum. San Pedro. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué hace esto aquí? ¿Es mío o qué? A San Pedro. Ay, vergación. Y aquí. Vamos a ver. Ajá. ¿Qué hacemos, hermanito? Me está siguiendo. Vamos a ver si vamos a hablar con la señora. Aquí ¿Te que puedo ayudar con algo? aquí que estamos solos. ¿Qué estás planeando? ¿Y qué haces ahí? Solo el inventario. Tengo suerte de tener el día libre, ¿no?
Sí, qué buena coincidencia. No, solo vine por unas cosas para la casa. Oh, está bien. ¿Tu hermano necesita productos para afeitarse? Tenemos algunos en oferta. Creo que tiene todo, pero gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, avísame si se te está acabando algo que necesitas. Chao. No, olvídalo. Jejeje. Ya nos vamos. Ajá, hermanito, ¿para dónde vamos? Ah, ah, ah. Hey, ¿ya terminaron? Sí, mamá. ¿Podemos salir mientras Tessa y tú juegan cartas? Lo lamento, pero creo que hoy no tenemos tiempo para juegos. Así que vámonos. Marianne, ¿puedes venir? Lo siento, Tessa, tengo algo de prisa. Ah, What? ¿cuál es tu excusa esta vez? ¿Será que debía ¿Para plata? la represa de los castores? Tessa, mira. No quiero escucharlo. Quiero hablar contigo. Me debe plata. ¿O necesito empezar a cobrarte las deudas? Yo sabía, yo sabía. Lo había olvidado por completo. Lo recuerdo, pero no así exactamente. Mira, veamos si podemos incorporar mi versión, ¿sí? Ah. A ver. Ah, cada uno tiene una versión, te recuerdo. Mamá, ¿podemos salir mientras Tessa y tú juegan cartas? No, hoy no tenemos tiempo para juegos. Marianne, ¿podemos hablar? No, no podemos. Ay, dejen la comida y vámonos, niñas. No. Por favor, podemos hablar unos minutos. ¿Ok? Ok, eso lo recordamos distinto. ¿Por qué? Creo que tiene sentido. Rashomon, ¿sabes? Sea lo que sea, después de eso caminaron al mostrador y luego Marianne le gritó a Tessa, ¿cierto? No. Marianne, Quiero hablar contigo. Ahora. Entonces, ¿O necesito empezar a cobrarte las deudas? No, fue Tessa. Se puso a... Quiero hablar contigo. Ahora. ¿O necesito empezar a cobrarte las deudas? A ver. El Señor instruye a aquellos que aman. Les estás fallando, Marianne. Júzgame todo lo que quieras, pero no escupas ese odio cerca de las niñas. ¿Escupir odio? Estoy intentando ser tu amiga. Necesitan una mano firme que las oriente y tú... No es cierto. ¿En verdad crees que estás siendo mi amiga ahora mismo? ¿Hablas de mis hijas de esa forma? Sí, quizá te cueste creerlo, pero las amigas no solo son bancos, Marianne. ¿De verdad quieres hablar de esto? Bien. Vamos a la oficina. Ah, o sea, ya Vuelvo entendí. enseguida, niñas. Quédense adentro, ¿de acuerdo? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Se separaron. Ojalá me lo hubieras confiado. ¿Qué De verdad cosa? no creo que Tessa fuera tan dura. No la conoces. Pero no importa quién empezó el pleito, cuando entraron a la oficina se pusieron intensas. ¿Por qué crees que estaban peleando? ¿Por mí? No lo sé. Por Era imposible la escuchar deuda. con la música. Pero tal, ahora sabemos que nos mentía en la cara. Preguntémosle. La verdad tiene más sentido que mi amiga se pusiera brava. O sea, que la amiga se pusiera brava porque le debía, pues. Tiene todo el derecho de enojarse por eso, ¿no? Ajá. Hablemos contigo. ¿Te puedo ayudar con algo? Anteriormente dijiste que Marianne se guardaba todo, pero tuvieron una discusión unos meses antes de que ella muriera. ¿Es así? Peleábamos todo el tiempo, así que sé más específica. Pregunté sobre quién había hecho trampa jugando canasta. Esta fue muy intensa. Se encerraron en la oficina para que no pudiéramos escuchar. Lo siento. Eso fue hace tanto tiempo. Bueno, estaba ocupada con algo. Ok. Te dejaremos en paz. Maldita sea. Creo que sabe más de lo que nos está diciendo.
Sí. Ay, obvio. Pero no tenemos cómo sacarle las cosas y ni siquiera sabemos qué decir. Si pudiéramos decirle de qué se trataba, no tendría ninguna excusa. Claro, pero ¿cómo hacemos eso? La música estaba muy fuerte como para descifrar lo que decían. Marianne y Tessa estaban obsesionadas con esa canción. La ponían todo el tiempo. ¿Qué estás pensando? Tenemos estas visiones cuando vemos o escuchamos algo con mucha carga emocional. Quizá escucharla nos provoque algo. Quizá tengas razón, Ronan. No podemos volver con ella con la información a medias. Hay que ir a hablar con Tom. Asegurarnos de tener un caso verdaderamente sólido. Ok. Veamos si podemos descubrir qué canción era. Tenemos que hablar con Tom, ¿no? Sí. Ver si él recuerda la canción. Hola, Tom. ¿Te puedo ayudar en algo? Esta podría ser una pregunta extraña, pero ¿recuerdas la canción que les encantaba a Tessa y a Marianne? La ponían todo el tiempo. ¿Cómo podría olvidarla? Creo que todavía tiene el CD aquí. Wow. Ya está un poco desgastado por el tiempo. Espera. Aquí está. Para ser honestos, me alegré cuando lo guardaron. Es un poco cursi para mí. Es este, ¿verdad? Eso creo. No recuerdo que fuera ese. O sí es. Wow. Me llegaron a la mente 1000 recuerdos. ¿Ves lo mismo que yo? Sí. A ver. ¿Qué? ¿Revisamos esto? ¡Mamá, basta! Eso es muy vergonzoso. ¿Ah, sí? Tessa, ven conmigo. Sé que te encanta esta canción. Ay, no me es posible. Algunos aquí sí estamos intentando trabajar. Una huevona, yo creo que esta no era mi amiga. Era una amarga. Preocupada que podía ser. Sí. ¿Y qué demonios pasó? ¿Crees que hay más recuerdos por ahí? No lo sé. Veamos. Las niñas me siguen fastidiando por estos dulces, pero son muy caros. No, toma una bolsa y ya está bien. Ay, no. No podría, Tessa. No pasa nada. Ok. Pero escríbelo en tu cuaderno. Está bien, como quieras. Listo, ¿feliz? Sí. Y vendré el miércoles para ayudarte a cerrar, como lo prometí. Ah, pero ella estaba dispuesta a pagarle. Como la madre de Marianne. ¿Quieres decir que Tessa era una presumida y trataba a Marianne como si fuera caridad? Intentaba ayudar. Tenemos que encontrar ese cuaderno que tenía. Creo que vi uno marcado con 2004 en el closet de la oficina. Hay que ver si podemos encontrar ese cuaderno que llevaba. Sí, creo que están todos apilados en algún lugar de la oficina de Tessa. ¿Dónde? Pero bueno. Señor. ¿Qué haces aquí? Pensé que necesitabas ayuda con la tienda. Necesitaba ayuda hace 2 horas. ¿Has estado bebiendo? ¿Qué? No, solo tuve un mal día, ¿ok?
Me tomé una pastilla. Estoy bien. Marianne, Dije que estoy bien. Niñas, vámonos, es hora. espera, por favor, tengo algo para ti. Velo cuando llegues a casa, ¿ok? Pueden manejar esta confusión. Trabajo con estas personas desde hace años. ¿Pueden ¿Qué? ayudar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué crees que Tessa le dio ese folleto a Marianne? No lo sé. Lo vi en la habitación de Marianne. Me dio pésima vibra, pero no le di tanta importancia. Aunque se veía mal. Como una terapia de conversión mala. Lo siento. Wow. Si eso es verdad, necesito saber qué pensaba Marianne. Y Tessa necesita una prueba irrefutable. ¿No deberíamos encontrarnos sobre el folleto que Tessa le dio a Marianne? Buena idea. Pues sí. ¿Cómo se llamaba la organización? ¿La Alianza contra los Asuntos de Otras Personas? No debe estar aquí. Esta no es. No. No. ¿Se acabaron los recuerdos? Parece que sí. Bueno, vamos a entrar allá. Hay que ver si podemos encontrar ese cuaderno que llevaba. Sí. Creo que están todos apilados en algún lugar de la oficina de Tessa. La computadora. Ah, Tessa, ¿está bien si entro a Google para buscar algo? Mi teléfono no prende. Claro, pero que sea rápido, porque necesitaré mi computadora. Pero, Campamento juvenil en búsqueda de la verdad. Espera, ¿qué? Eso fue lo que recomendó para Tyler. No sé qué decir. Lo siento, Tyler. Sí. Veamos cómo explica esto Tessa. una guía para padres para prevenir atracción. Dios mío. Creo que ya sé lo que pasó aquí. Le inculcaron la religión, o sea, hicieron que se obsesionara con la religión a mi madre. Y por eso se puso así, porque al parecer ella tenía problemas mentales. Ok. El libro. ¿Necesitas algo, Allison? Ah, no, gracias. Estoy bien. Solo Ya sé. buscaba algo que olvidé. Apoteosis. ¿Qué? 2004. ¿Algo interesante? A ver. A ver. Falta. Parece que Marianne dejó de pagar su deuda en octubre de 2004. 5 meses antes de esa noche. Creo que ya vimos suficiente. Sí, ya tenemos una buena idea de lo que pasó. Hablemos con Tessa. ¿Qué estamos esperando? Vamos a hablar con Tessa. El apurado, pues. El apurado. ¿Te puedo ayudar con algo? Volvimos, con detalles que te ayudarán a recordar. Oh, ¿de verdad? Sí, es verdad. Comprábamos comida y entonces tú entraste y amenazaste con cobrarle sus deudas y exigiste hablar con Marianne. Se volvió una discusión. Así que entraron a la oficina y pusieron esa canción que bailaban todo el tiempo. ¿Cobrarle las deudas? Nunca. Como si fuera un usurero. ¿Cuándo se supone que pasó esto? Bueno, nuestros recuerdos no tienen fecha impresa. No pueden esperar que tome estas acusaciones en serio si ni siquiera pueden recordar detalles básicos. Ay, coño, ya no sé qué día. Octubre de 2004. Fue cuando intentó dejar de pagar sus deudas, ¿cierto? Sí. No sé por qué. Antes de eso siempre encontraba la forma de pagar. Pero nunca peleamos por dinero. Me sentía frustrada, pero no siempre se puede persuadir a las personas.
Sí, no pensamos que pelearan por dinero. Te dejó plantada. Tú le dijiste del campamento, dijiste que nos estaba fallando. ¿Qué le digo? A ver. Le dijiste que nos estaba fallando y que era una mala madre. ¿Se cansó de que la juzgaras? ¿Eso fue todo? Juro que no tengo idea de qué hablas. Y nunca fui cruel con Mary Ann. Hice todo lo que pude para ayudarla, para ayudarlos a todos. Aun cuando peleaba conmigo, aun cuando gritaba y me escupía en la cara por mi esfuerzo. Incluso cuando no lo merecía. ¿Qué se supone que quiere decir eso? Cálmate, ya. Venga, sí, ¿por qué estáis peleando, mija? Sabemos que tú nos cuidaste y te lo agradecemos. Pero en verdad necesito que me respondas algo. Cuando peleaban, ¿alguna vez fue por mí? Siempre fue sobre muchas cosas. Al final estaba batallando con muchas cosas. ¿Quisiste convencer a Mary Ann de enviar a Tyler a algún tipo de programa? No. Y creo que ya deberían irse. Tessa, estoy aquí para intentar descubrir si Mary Ann intentó matarme por quien soy. ¿Entiendes eso? Lo entiendo, Pero, solo... ¿por qué la Entonces, atacan? ¿por qué no nos das una respuesta directa? Yo de verdad no entiendo qué le pasó ese día. Y siempre será mi mayor arrepentimiento no haberlo visto venir. Entiendo que es un tema emocional para los dos. Y por fortuna para ustedes, yo sé perdonar de corazón en todas mis relaciones. Si eres tan recta como dices, ¿por qué abandonaste a Mary Ann en su peor momento? No dejaré que me vuelvan a arrastrar a esto. Se tienen que ir, ahora. ¿Podemos tomar las compras? Oh, Michael ya las puso en la cajuela de tu auto. Genial. Adiós, Tom. Yo no entiendo para qué llegaron a pelear. ¿Qué estás pensando? Solo intento entender qué pasaba. ¿Sabes? Le pudimos haber sacado la verdad si no lo hubieras atacado con tus palabras. Para que ¿Me sepáis. estás diciendo en serio? Siempre estuviste de su lado. No me voltees las cosas. Está claro que es culpable de algo y por eso no quiere hablar del tema. ¡Ay, esa maldita perra! Cállate. ¿Ya acabaste? ¿Ya sacaste todo lo que tenías guardado? Lo siento, me dejé llevar. Solo me enfurece que se esté haciendo la tonta. ¿Sabe lo importante que es esto para nosotros? Para ti. Sí, pero tienes razón con lo de la culpa. No admite la razón por la que peleaban. Y eso me hace pensar que fue por mí. La asustaste con lo que dijiste del programa. Creo que Mary Ann en verdad estaba tratando de encontrar la forma de ayudarme. Yo también antes de pienso que quién sabe eso. qué pasara que la llevó al límite. Quizá tengas razón. Sí. Ella me defendió, Allison. Sigue siendo la loca Mary Ann, pero ella me entendía. Me siento ligero. Como si hubiera cargado con algo durante los últimos 10 años y ahora ya no. Yo me alegro mucho por ti. Pero Eso solo abre una nueva caja de Pandora, ¿no es así? sí, un maldito contenedor lleno. Bueno, qué bien que Eddie nos está esperando. Él conocía muy bien a Mary Ann y estaba a cargo de su caso. ¿Alguna vez él te mencionó algo sobre la investigación? No, yo nunca le pregunté. De seguro pensó que era mejor que yo no supiera. Eso hubiera hecho algunas conversaciones incómodas. Exacto. Pero es un buen policía. Cuidadoso. Estoy segura de que sabe algo. Vamos. Esto es algo deprimente.
Normalmente hay más personas, pero los otros oficiales se van a las 6 en punto. ¿No hay crímenes en la noche? En las malvadas calles de Delos Crossing, solo osos y ebrios desobedientes. Y generalmente el tío Eddie puede controlarlos. ¿Y los osos borrachos? Como sea, probablemente está en su oficina, arriba. Ay, no. Todavía tienen esta horrible mascota. ¿Qué? ¿El oficial Justin Bieber no da miedo? Es el que más ha servido en Delos Crossing. Espera, quiero ponerme al corriente con los chismes de Delos Crossing. Todo eso es de seguridad pública. Nada muy interesante. Bueno, si decido que el mundo de contabilidad no es para mí. No te puedo imaginar en un uniforme. ¿En serio? Yo creo que sí lo lograría. ¿El 100% del costo de la matrícula de universidad pagado? Maldición. Quizá debí haberme unido a la Guardia Nacional. Le gana que te roben tu tarjeta en una universidad en línea. Muy pronto, Tyler. Muy pronto. Demasiado tarde. ¿Qué es eso? ¿Eso sigue sucio? Imbéciles. Me pregunto si los ostreros negros siguen anidando durante el derrame. Espero que no. Está cerrado. Por supuesto, está cerrado. Hogar dulce hogar. ¿Pasaste mucho tiempo aquí? Sí, siempre que Eddie trabajaba. La comisaría es como familia. Me estoy congelando. El sonido de... Ay, nunca taparán a este chico. ¿Qué fue exactamente lo que hizo? roba cosas de los buzones. Este chico sigue robando directo de los buzones. El desgraciado agarró una caja de cintas decorativas muy caras que ordené. Sí, ya veo. Porque yo me estaba imaginando un verdadero bandido. Ya sabes, pasando por el poste con una máscara tocando tu puerta. ¿Ah? Ya sabes, el ladrón de buzones. Lo siento, fue una mala broma. Malísima. ¿Qué es eso? Sigo sin poder creer que manden a pacientes psiquiátricos a la prisión. ¿Qué te puedo decir? Sí, escuché algo de eso. Es de locos. Hermanito. ¿Dónde? Es por aquí. ¿Pero dónde? Cago en la puta. ¿Dónde? What the fuck, ¿qué fue eso? Los Raiders... ¡Maldición! Deja ¿Qué? de tocar todo, dedos de mantequilla. Lo siento. Chao. Ah, y eso. Oh, ¿eso es un viejo escáner de policía? Sí, genial, ¿verdad? Ha estado coleccionando polvo en un closet por años. Eddie lo exhibió el año pasado.
ñoña. Mm. Ajá, hermanito. ¿Por qué me parecen tan conocidos? ¿Dónde ¿Te acuerdas de Danny Shelby? Creo. Los chicos que siempre hacían enojar a Tessa porque ponían a Fish y se besaban en el estacionamiento de Becky. Sí. Ahora Dan es policía. Se casaron y tienen un hijo y un perro, la familia completa. ¿En serio? ¿En qué momento decidieron volverse adultos? Ay, es lo más lindo. Está lindo, pero... ¿Qué no es me digas eso? que ahora quieres un bebé. Ew, no. ¿Por qué los hombres piensan eso? Ay, Yuri. ¿Y dónde está mi recuerdo? Debe ser por aquí. Me cago en la puta. Joder con este recuerdo, joder. Bueno. ¿Qué hiciste? Hay algo ahí. ¿Qué? Eso. Maldita sea, está cerrado. Pues, ¿qué esperabas, tarado? Es una estación de policía. Ah, parece que Está aquí se le llamable. olvidó la llave de su casillero. Ah, parece que aquí se le olvidó la llave de su casillero. Siempre me reclamará que olvidé su cumpleaños. Ay. Es el escritorio de Dennis Wilson. ¿Te acuerdas de ella? ¿La loca Dee? ¿La mujer que incendió el camión de su ex? Que Ujú. presuntamente incendió y quedó absuelta. Y para ti es la oficial Wilson. ¿Te acuerdas de este chico? No puede ser. ¿Es Jet? Sí. Él murió el año pasado al interponerse entre Dee y un oso. Verga. Quizá no se dará cuenta de que lo agregué después. A ver, ¿qué hiciste? Bien. Ay, debí haberle comprado algo. Eres una pésima persona. Es tu culpa. Estaba tan emocionada de verte que por eso se me olvidó. ¿Qué es tu culpa? ¿Me van a decir dónde está ese puto recuerdo? Se lo arriba, no joda. No, si ya no tengo más nada que ver, me voy para allá. Vamos a ver aquí. ¿Qué crees? Sigue cerrado. Seguro Eddie ya lo cerró. Permiso, permiso. Ajá. Bueno, voy a subir. Ah, ya me falta otra cosa aquí. Uy, eso olerá delicioso mañana. Ah, Es del restaurante de Tessa, ¿cierto? Ajá. Todos comen siempre ahí. Es lo mejor que puedes conseguir en Delos Crossing. verga. Ah. ¿Será aquí arriba? Tyler, ¿vienes? No, será abajo. Abajo, hermano. Aquí está. No podemos hacer que estas pobres niñas duerman aquí.
Bueno, ¿a dónde sugieres que vayamos? Los de servicios sociales llegarán en unas horas y esta es la única habitación con cama. Donde sea menos una celda. Encontraremos otro lugar. Ay, no, aquí no. No es... No lo sé, pero es zona restringida. ¿A dónde fuiste? Ah, sí subiste. Ya va. Antes de tocar ahí, ya va. Ok. Hola, Allison. Hi. Estoy en una llamada. Intento convencer a Melinda que los cuervos no son problema de la policía. Dame unos minutos. Claro, Prepárense una taza de café. Aquí está la llave de la sala. gracias. Vayan arriba cuando estén listos, ¿ok? ¿Quieres café? Está abajo en la sala de descanso. Ajá. Ajá. Lo que yo no... Ajá. Necesito entrar ahí. ¿Sabes? Pensé que tenía guardados esos recuerdos en lo más profundo de mi cerebro. Yo también. ¿Dónde estás? El teléfono me asusta. Ay, hay algo ahí. O sea que... O sea, no puedo abrir la puerta. Ni modo, me dio las llaves. Ah, Allison, ¿qué pasó con ese café del que hablábamos? ¿dónde vas? ¿Y dónde hago el café? Ah, ah. ¿Dónde? 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 Ay, Dios mío. Ya va, hermanito. Es aquí. Aquí está. Ay, de verdad, no entiendo. Ahí está. ¿A dónde vamos? Nos vamos a sentar aquí y te haré algunas preguntas, ¿de acuerdo? Ok. ¿Estás bien? Sí. Solo hago mi mejor esfuerzo por no recordar esa noche cuando estoy aquí. Yo también lo haría. Vení. De acuerdo, vemos. Ay, dejaron que este lugar se volviera asqueroso. No tengo tanta hambre. Qué asco. Ah, era esta huevona que no me dejaba entrar. Esto está más fuerte de lo que pensé.
No voy a entrar. ¿Por qué no? No tengo tanta hambre. Asco. Mira esta obra maestra. ¿Tú la hiciste? Ujú. Un día estaba aburrida y la pegué en la maceta. Y nadie se molestó en quitarla. ¿Qué es eso? Ni puta idea. Allison, ¿qué pasó con ese café del que hablábamos? Porque esto sigue caliente. ¿Seguro que quieres café a esta hora? No podrás dormir. De cualquier manera no creo dormir mucho. Tengo mucho en la cabeza. Esos sillones polvorientos tampoco ayudarán mucho. Oye, ¿estás bien? Aquí fue donde me arrestaron. No puedo hacer esto. Cálmate, Allison. Sigue el plan. Vamos, no te pongas como loca. No puedo. Por favor, no puedo mentir. Ya mentimos. Todo estará bien, ¿ok? ¿Estás bien? Honestamente, no. ¿Alguna vez te arrepientes? No, para nada. Bueno, quizá 1 o 2 veces al principio, pero ahora, para nada. Digo, miren dónde estamos. Miren dónde estoy. Tal vez el tío Eddie ya terminó. Hay que ir a buscarlo. ¿Te importaría si entro en esa habitación un segundo? ¿Seguro? Tengo que entrar allá, ya entendí. Es la primera vez que estoy aquí desde esa noche. Eddie estaba tan incómodo que tiró el florero. Ahí. Ven. Siéntate. De acuerdo. Maldita sea. Lo siento. ¿Guardan esto? ¿Qué? Es ese florero. Lo volvieron a pegar. ¿Qué es eso de atrás? No puede ser. ¿Lo ¿Qué? escondiste aquí atrás todo este tiempo? ¿Qué es eso? Hermanito, ¿qué hacéis dando vueltas por aquí? Creo que el comisario Brown ya terminó su llamada telefónica. Que no vamos pues. ¿Por qué nos separaste? ¿Olive está bien? Oli está bien, cariño. Todos están en la otra habitación. Todo va a estar bien. Necesito hacerte unas preguntas. ¿Vienes conmigo? Estás muy callada. Sí, lo siento. Lidio con todo esto, pero es mucho. ¿Tessa no encontró a Dan fumando detrás de la tienda una vez? Sí, pero tío, sí,
Está cerrado. ¿Este es el casillero de la loca Dee? Oye, es la mejor policía de Delos Crossing. Trábela. Después de Eddie, claro. Lo siento. ¿Qué guardará la mejor policía de Delos Crossing en su casillero? Quizá tenga un duplicado por algún lugar. ¿En qué piensas? Estoy pensando en cómo dormimos en esa esquina de ahí. Sí. En ese colchón de la celda súper delgado. Pudo haber sido un almohadón y yo no hubiera dormido nada. No sé cómo vienes cada semana. Llevo 10 minutos aquí y ya me está afectando. Nunca dejó de dolerme. Oye, ¿tienes pesadillas recurrentes sobre esa noche? Sí. ¿Por qué? Bueno, ¿te acuerdas de la amable señora de servicios sociales que nos llevó? ¿Cómo se llamaba? Sandy, creo. Sí. Solía soñar mucho con ella. Lo siento, ¿qué? Sí. Todo empezaba muy normal, como si hubiéramos estado en la sala de estar con Marianne en una clase de costura. Y de repente se convertía en Sandy. Y entonces nos abrazaba con mucha fuerza hasta que me despertaba prácticamente ahogándome. Cielos. ¿Vamos? Sí. Sí, está cerrado. Entonces, ¿nos está esperando Brown? Deberíamos volver a la oficina. Vamos pues. Ya no habrá más nada por ver, creo. Esto era... Ah, sí. Esto era lo que no me dejaba pasar. Hey, perdón por tardarme tanto. A veces estos viejos quieren que salgamos solo porque se sienten solos. No te preocupes, tío. Oye, ¿recuerdas a este chico? Sí, por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo? Tyler Ronan, de vuelta en Delos Crossing. Es bueno estar de regreso. Y mírate nada más. Todo un adulto. Sí, creo que comí mucho cereal. Todos están muy orgullosos de ti. De cómo trabajaste con los de Fireweed. Siempre he dicho que los jóvenes son el futuro. Pensé que lo había dicho Whitney Houston. Vamos, hermano. Ella me robó el acto. Todos lo saben. Míralos a los dos. Reunidos y se siente muy bien, ¿cierto? Sí. No sé cómo me las arreglé sin esta boba. Mira, Eddie. No vinimos solo a saludar. Hallamos algo en la habitación de Marianne. Las cosas ya no nos cuadran y tenemos preguntas. ¿Ah, sí? Marianne preocupada por cómo fueron sus últimos días. ¿Alguien mencionó algo sobre su conducta unos días antes de ese día? ¿Algo? Lo que sea. No. Las personas con las que hablé me dijeron que no lo esperaban. ¿Acaso la viste? O sea, en aquellos últimos días. No. No la había visto en semanas. Quizá más de un mes. ¿Te mencionó algo sobre nosotros que la tuviera preocupada? ¿Sobre Tyler en particular? No. Ella lidiaba con esas preocupaciones sola. Nos dejó a los demás al margen. Ya veo. Aunque les diré algo. Su madre... Nunca supe que odiara a alguien por no ser convencional. Normalmente,
Era al revés. Gracias, tío Eddie. Si quieren mi consejo, nada bueno sale de escarbar entre viejos recuerdos. No tenemos otra opción en cuanto a eso. Siempre hay una opción, hijo. Sé que a veces no lo parece, pero siempre la hay. ¿Podríamos ver su expediente? Quizá veamos algo que tú no viste. ¿Su expediente? El expediente del caso, antecedentes policiales, ¿cómo se llame? Los guardan como para siempre, ¿cierto? Así es, pero no puedo sacarlos de aquí ahora mismo. Hay un procedimiento. Pero tú eres el comisario. Y por eso es mucho más importante que siga con el procedimiento. Mire, comisario Brown, ¿acaso nos va a ayudar o solo se comportará como policía? Cálmate. No, está bien. Tyler, sé que te hice enojar, pero Fireweed fue lo mejor que te pude conseguir. No estoy enojado por Fireweed, pero quizás soy grosero porque alejaste a mi hermana de mí durante 7 malditos años. ¿De eso se trata esto? Esa fue la recomendación de la corte. Son los expertos. Seguí sus consejos. Sí, claro que sí. Créeme, hijo. Creemos que lo que pasó esa noche fue en defensa propia, pero no estábamos seguros. No puedo creerlo. Mira, no estábamos seguros, ¿ok? Trataba de protegerlos a los dos. ¿Sigues sin estar seguro? ¿Qué? ¿Aún piensas que mantenernos alejados fue la mejor decisión? Ella estaba traumada. Nos necesitábamos para poder sanar y tú nos quitaste eso. ¿Y por qué no permitiste que tu hermana te visitara cuando cumpliste 18? Tío, por favor, dejemos esto Ella atrás. nunca dirá lo mucho que eso la lastimó, pero así fue. Eso fue por mí, no fue por ella. Allison lo entiende. Y 3 años no se comparan con 7. ¿Verdad, Ali? Tuvo más que nos mantuvieran alejados. Dios. Mira, tío, separarnos así no me ayudó a sanar. En todo caso fue lo contrario. Aunque hubiera sido peligroso, habría tomado el riesgo. Estar separados fue miserable. No sabía que te sentías así, pequeño Alce. Era difícil hablar contigo sobre esto. No quería parecer malagradecida. Mira, todos lo hicimos muy mal. Todos nos hicimos daño. Pero, ¿no es eso lo que hacen las familias? No podemos solo dejarlo atrás. Parece la mejor decisión. En momentos como estos, me pregunto quién crió a quién. Tío, pasaremos la noche en la vieja casa. Mejor nos vamos. ¿Quieren comer algo primero? Yo invito. No los quiero mandar con el estómago vacío. No desperdiciaría esa invitación. De acuerdo. Vámonos. Está rechito. ¡Detente! Yo creo que ella no me quería matar. ¿O sí? Pero lo que estaba era loca. ¿Y quién coño es ese Dios? ¿Qué verga es esa? Pero mujer, quítate la escopeta. Lamento haberme cortado el cabello. No lo vuelvo a hacer. Te voy a matar. Por favor, por favor. Mamá. What? ¿Qué pasó? Ah, fue mi hermana. Ah, él dijo que él la mató para defender a ella.
Con razón que estaba traumada. Ayuda. La maté. No, tú no lo hiciste. Yo la maté. Y cuando lleguen, es lo que vamos a decir. No, no. Sí. Nos cuidamos entre nosotros. Es lo que hacen los duendes. Voy a llorar, voy a llorar. Y los hermanos y las hermanas. Ay, Dios mío. Todo va a estar bien. Qué fuerte. Vamos a estar bien. Terminó. Dios, Dios. Allison estaba feliz de que Tyler aceptara la oferta de paz de Eddie. 74% aceptó el anillo, 15% rechazaron y 11% lanzaron. Lo lanzaron al agua. Ay, ver. 8% resolvió el acertijo. Yo no pude. Tyler no se sintió reconocido. Coño. ¿Ahora qué? Bueno, obviamente no nos va a decir la verdad. Mejor consigámosla nosotros. Espera, ¿en serio estás pensando en irrumpir los archivos de la policía? El que no arriesga no gana.